A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre cálculos estequiométricos con equivalente gramo en reacciones de óxido-reducción. El ejemplo dice lo siguiente: dada la reacción entre ácido nitroso y ioduro de hidrógeno que produce óxido nitroso, yodo libre y agua, determinar cuántos gramos de yodo libre del 90% de pureza se obtienen con 1 mol de ioduro de hidrógeno y 2 moles de ácido nitroso. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Consideremos primero los datos que nos dan en el presente ejercicio. Nos indican entonces que van a reaccionar 1 mol de HI con 2 moles de HNO2. Además nos preguntan por los gramos de yodo libre que se obtienen para un porcentaje de pureza del 90%. Vamos a determinar los equivalentes a partir de la ecuación química, que recordemos que no necesariamente tiene que encontrarse balanceada para poder efectuar los cálculos estequiométricos cuando empleamos el equivalente gramo. A partir de la ecuación química determinamos entonces los átomos que presentan cambio en su número de oxidación. Empecemos con el HNO2, asignemos el valor de -2 al estado de oxidación del oxígeno. Por tanto, el hidrógeno tiene un estado de oxidación +1 y el nitrógeno tendrá un estado de oxidación de +3. En el yoduro de hidrógeno, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, por tanto, el yodo tiene estado de oxidación -1. En el NO tenemos al oxígeno con estado de oxidación -2 y al nitrógeno con estado de oxidación +2. En el yodo libre, como se encuentra en estado natural, va a tener entonces estado de oxidación igual a 0. Para el agua no necesitamos determinar el cambio en los estados de oxidación, ya que ni el oxígeno ni el hidrógeno cambian en su número de oxidación al pasar de reactivos a productos. Identifiquemos entonces los átomos que presentan cambios en su estado de oxidación. Tenemos entonces al nitrógeno, que pasa de un estado de oxidación de +3 a +2. Por tanto, decimos que el nitrógeno ha ganado un electrón por átomo. Y el yodo pasa de un estado de oxidación de -1 a un estado de oxidación de 0. Por tanto, decimos que el yodo pierde un electrón por átomo. Recordemos cómo simbolizamos la pérdida o ganancia de electrones. En el caso del nitrógeno, en el HNO2, decimos entonces que gana un electrón por átomo y eso lo simbolizamos con una flecha dirigida hacia arriba. Como en esta molécula solo tenemos un átomo de nitrógeno, escribimos entonces que el nitrógeno gana un electrón por molécula. Del mismo modo, para el caso del yodo, que se encuentra en el yoduro de hidrógeno, escribimos que pierde un electrón por átomo y eso lo simbolizamos con una flecha dirigida hacia abajo. Como solo hay un átomo de yodo en el HI, tenemos entonces que pierde un electrón por molécula. De este modo tenemos que los equivalentes para el ácido nitroso van a ser igual a el número de cargas transferidas, en este caso un electrón, por el número de átomos de nitrógeno, que es 1. Por tanto, el valor de E va a ser igual a 1 para el HNO2. En el caso del HI tenemos que los equivalentes van a ser igual a el número de cargas transferidas, es decir, un electrón por el número de átomos de yodo, que es 1, por tanto el valor de E va a ser igual a 1. En el caso del NO, tenemos que el valor de E va a ser igual a ese cambio en el estado de oxidación del cual proviene el átomo de nitrógeno, es decir, 1, por el número de átomos de nitrógeno, que es 1, por tanto el valor de E nos da igual a 1. Para el NO en los productos. Para el I2 en los productos tenemos entonces que el valor de E va a ser igual a el cambio en el estado de oxidación, es decir, la transferencia de electrones, que es 1, por el número de átomos de yodo, que es 2. Por tanto, el valor de E para el yodo libre en los productos va a ser igual a 2. Tenemos entonces que el valor de E para el HNO2 viene a ser igual a 1, el valor de E para el HI viene a ser igual a 1, esto es para los dos reactivos. Para los productos tenemos que el valor de E para el NO va a ser igual a 1 y para I2 va a ser igual a 2. Vamos entonces a determinar cuál de estos dos reactivos es el reactivo límite. Con los valores obtenidos hasta el momento determinemos entonces el reactivo límite a partir del cálculo del número de equivalentes gramo para cada uno de los reactivos. Recordemos que aquel que nos dé un menor valor de número de equivalentes gramo va a ser el reactivo limitante. Y el número de equivalentes gramos se determina como el número de moles de la sustancia por
los equivalentes de dicha sustancia. Empecemos determinando el número de equivalentes gramo para el HNO2 y decimos entonces que el número de equivalentes gramo para este reactivo va a ser igual a el número de moles, que recordemos que es 2, por los equivalentes, que recordemos que obtuvimos el valor de 1, por tanto el número de equivalentes gramo para el HNO2 viene a ser igual a 2 equivalentes gramo. Vamos ahora a determinar el número de equivalentes gramos para el HI. Tenemos entonces que el número de equivalentes gramo para el HI va a ser igual al número de moles del HI, que es 1, por el número de equivalentes para el HI, que es 1 también. Por tanto, el número de equivalentes gramo para el HI viene a ser igual a un equivalente gramo. Con estos dos resultados podemos deducir entonces que, por lo tanto, el reactivo límite va a ser entonces el HI. Y los cálculos para determinar la cantidad en gramos de I2 que se obtiene se basarán entonces en la cantidad relativa del HI. Como el HI ioduro de hidrógeno es el reactivo límite, podemos decir entonces para el cálculo del número de equivalentes de I2 que el número de equivalentes gramo de HI va a ser igual al número de equivalentes gramo para el NO que se produce, y esto a su vez es igual al número de equivalentes gramo del yodo, lo cual a su vez es igual al número de equivalentes gramo del agua, el tercer producto, igual entonces al valor de un equivalente gramo. Hemos determinado entonces el número de equivalentes gramo de I2 que se produce. Ahora determinaremos la cantidad de I2 producida. Para ello relacionemos primero el número de equivalentes gramo, en este caso del I2, con el número de moles del I2 que multiplica a los equivalentes del I2. Tenemos entonces que al despejar de esta ecuación para las moles de I2, estas vienen a ser igual a el número de equivalentes de I2, número de equivalentes gramo de I2 sobre los equivalentes de I2. Reemplazando valores tenemos lo siguiente, que las moles de I2 van a ser igual al número de equivalentes gramo de I2, que es 1, sobre los equivalentes de I2, que recordemos que obtuvimos el valor de 2 para esta variable. Por lo tanto, las moles de I2 que se van a producir van a ser igual a 1 sobre 2 igual a 0.5 moles de I2. A partir de ese valor entonces determinemos los gramos de I2 que se producen. Recordemos que los gramos de una sustancia son igual a las moles de dicha sustancia por el peso molecular de la sustancia. En este caso, para el I2, determinemos el peso molecular del I2, ya que conocemos las moles de I2 producidas. Tenemos que el peso molecular del I2 viene a ser igual a los dos átomos de yodo por el peso atómico del yodo, que es 127. Por lo tanto, el peso molecular del I2 es de 254 gramos de I2 por cada mol de I2. Reemplacemos entonces en la expresión anterior los datos que conocemos para determinar la cantidad en gramos de I2. Tenemos que esto es igual a las moles de I2, 0,5 moles de I2 por el peso molecular del I2, que es de 254 gramos de I2 por mol de I2. Cancelemos entonces las moles de I2 y obtenemos el valor en gramos de I2 producido de 127 gramos de I2. Hemos determinado entonces los gramos de I2 puro, que son 127 gramos de yodo puro. Determinemos entonces la cantidad de yodo impuro que se produce a partir de la cantidad de yodo puro. Recordemos la expresión para determinar la cantidad de una sustancia pura. Por ejemplo, para determinar la cantidad de sustancia pura de yodo, que esta es igual a la cantidad de sustancia impura, en este caso para el yodo, por el porcentaje de pureza. Y de esta ecuación podemos despejar entonces la variable cantidad de sustancia impura para el yodo. Encontramos que esta es igual a la cantidad de sustancia pura de yodo sobre el porcentaje de pureza. Recordemos que el porcentaje de pureza para el yodo nos lo da el enunciado del ejercicio y es del 90%. Por tanto, en esta expresión decimos que la cantidad de sustancia impura de yodo va a ser igual a la cantidad de sustancia pura, que determinamos que son 127 gramos de I2 puro, sobre el porcentaje de pureza, que es del 90%, lo escribimos como 90% sobre 100%.
lo que es lo mismo, esto es igual a 127 gramos de I2 puro sobre 90 sobre 100, que es 0,9. Tenemos finalmente un valor en la cantidad de sustancia impura de I2 que se produce igual a 141,11 gramos de I2 impuro. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre cálculos estequiométricos utilizando el concepto de equivalente gramo en reacciones de óxido-reducción.